Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene el honor de traer a una persona de la casa, la doctora Marcia Castillo, neuróloga que ustedes conocen, pero hoy vamos a abrir los teléfonos para que ella pueda conversar con ustedes sobre neurociencia, sobre Parkinson, movimientos anormales, pero también sobre vértigo, memoria, migraña, insomnio, la sobrecarga, el estrés, y que muchas personas pues le llaman originalmente, yo no sé francés, pero es burnout, algo así. Pero hay algo que yo le preguntaba y es la intuición, ese pensamiento que llega a uno muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas, y que ese sentimiento, pensamiento nos dice, usted debe hacer la cosa así, y no la hacemos, porque es como la pensamos racionalmente. Nos vamos por ahí, nos caemos, y después que lamentamos, si lo hubiese hecho como lo pensé inicialmente. Pero nada, para aclararnos todos estos conceptos, además quiero hablar un poco sobre el trastorno del espectro autista, pero desde el punto de vista neurológico científico. Así es que, bienvenida nuestra apreciada Marcia Castillo. Muchas gracias, Ovalle. Entrando directamente en materia, aclarar que esto de la intuición, que es como coloquialmente conocemos a lo que es la capacidad de percibir, no de manera consciente, sino con la visceralidad. Es un asunto que se conoce con la cosmovisión de que si, por ejemplo, tú estás pensando en tu mamá y tu mamá te llama, estaba pensando en ti y me llamaste, o tu mamá sabe a distancia que te sientes mal y tu madre te dice, te estoy llamando porque no sé, algo me dio que estaba pensando que te sentías mal. Nosotros pensamos que tenemos 5 sentidos, pero en realidad tenemos más de 5 sentidos. Los 5 sentidos primarios, la interocepción, que es lo que las vísceras nos dicen, por eso decimos esa persona es muy visceral, o déjate guiar de las vísceras o de lo que te dice tu corazón, o sea, yo sé de corazón. ¿Qué es la intuición? Ajá, esa es la intuición, que pasaré a explicar ahora otra parte que es importante. Y luego está la propiocepción, que es cómo saber dónde nosotros estamos, o sea, dónde estamos parados, el peso de nuestro cuerpo en relación a esa superficie, hacia dónde van dirigidos nuestros pasos, o sea, presión, vibración, posición. Y la interocepción es que se están produciendo una serie de cosas en nuestro cuerpo, pero que en realidad nuestro cuerpo sabe cosas antes de que nuestra razón lo sepa. Oh. Y en ese sentido hay un aspecto filosófico también que lo describió muy bien Antonio Damasio en su libro El error de Descartes. Él decía, yo no pienso y luego existo, yo siento y luego existo. Es famoso por sus experimentos, como el experimento de la carta de Wisconsin, donde la gente sabía a partir de qué carta iban a venir las manos buenas. Entonces, él hablaba del marcador somático. El marcador somático es lo que en tu cuerpo, en tu visceralidad, te dice si algo está bien o está mal. Tú ves a alguien y tú dices, no sé, pero hay algo en él como que no me cuadra. Eso es como conciencia, sí, familia de la conciencia. Es que esa intuición, esa interocepción, es un sentido también, pero es un sentido que ha venido socavándose a medida que hemos ido dándole parte a la razón, a la patria de la razón, de Descartes. Por ejemplo, en la sabana, cuando no habíamos desarrollado la corteza frontal, prefrontal, la neocorteza, que fue el último cerebro que se desarrolló, el que nos hizo seres pensantes, era lo que nos defendía. O sea, uno sabía o percibía que venía algo malo o venía algún fenómeno catastrófico del clima o lo que sea, por ese sentido. Incluso lo anunciaban algunas personas y le daban poder sobrenatural. Bueno, sobrenatural en un sentido, pero es natural del ser humano, es inherente. Sobrenatural en el sentido de que predecían las cosas naturales. Lo puedes predecir y de hecho en las madres se da una conexión muy larga en el tiempo con los hijos. Por ejemplo, si lo explicamos desde el punto de vista neurobiológico, las madres siempre tienen un sentido de alerta con los hijos. La amígdala, que es una estructura que se ha vinculado mucho... La amígdala cerebral que se ha vinculado mucho con el miedo, con la alerta. En las madres, cuando, por ejemplo, un hijo tiene un problema, se activa a distancia.
esta capacidad de percibir con ese cerebro medio, ese cerebro emocional que no es racional, se activa de una manera simultánea con ese sistema visceral que está conectado a través de una estructura que se llama ínsula, que es como una isla. No quiero caer en muchos aspectos tecnocráticos, pero lo que es visceral llega a esa estructura que se llama la ínsula, lo interpreta emocionalmente, lo manda a la corteza y lo devuelve para abajo. Eso pasa en cuestión de segundos. O sea, que el cuerpo sabe primero que tú. Hazle caso a tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice que algo está mal, no racionalices demasiado. Trata de escuchar más a tu cuerpo. Hay que escuchar el cuerpo. Yo siempre he tratado de escucharlo, pero como la mayoría de personas, pues a última hora tomo la decisión que me baja de lo racional. Pero ¿cómo le damos paso a esa intuición? Y cómo es que tú te das cuenta hasta cuando tú le vas a hablar a una persona y le dices, la intuición me dice como que no le diga eso. Sí. Pero tú dices sí, por solidaridad, por lo que sea, tú se lo dices y de ahí se llama un rebo, un lío. Hay un aspecto también que es la cognición social. O sea, nosotros tenemos también en la famosa teoría de la mente, que es que a través de tus rasgos, de tus microexpresiones, de tu lenguaje corporal, yo soy capaz de interpretar lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo. Es una teoría, la teoría de la mente, que es la cognición social, la cognición empática. O sea, por eso si tú ríes, yo me río. Si tú lloras, yo no soy un sociópata, se supone que yo debo solidarizarme con ese dolor. Claro. Entonces, en cierta forma, también de manera racional existe una conexión. Y esa conexión social es lo que nos conecta con la empatía con el mundo. Y en cierta forma es por eso que vemos hoy en día que decimos que se ha perdido un poco esa cognición social, que son parte de las funciones ejecutivas. Porque al tener esa visión de inmediatez, esa visión de cortoplacista de la vida, no hay trascendencia, no hay permanencia, se han perdido los rituales verticales de agradecer a la vida, de agradecer a Dios en un sentido de creencia. Y hasta la misma persona. O los rituales transversales. Exacto. De pertenecer a una comunidad, a algo, de pertenecer a la familia. La pérdida de esos rituales. El enraizamiento. Sí, la raíz. Si tú no sabes a qué tú perteneces, tú no sabes para dónde vas. Entonces, fíjate que hoy, al quitarnos a Dios, a quitarnos la religión, a quitarnos la mancomunidad, nos han dejado sin nada. Entonces, ¿hacia dónde me dirijo con esta conversación? Con esta conversación me dirijo a que esa cognición social también nos da un sentido de tejido social. O sea, yo también puedo leer cosas con la razón, pero cuando tú hablabas de la intuición, esa es una capacidad muy visceral, es muy antaña, es muy arcana, que se viene desarrollando desde millones antes que se desarrolla la razón y nos defiende, está ahí para defendernos. Fíjate que el asco, el miedo, todas esas cosas son emociones, están en el cerebro medio, no están en el cerebro racional. Lo que dice una estructura, que es la parte anterior del cíngulo, es si está bien sentir eso. Pero si tú abres la nevera y algo te huele mal, eso es asco y eso te defiende para no envenenarte y eso está en el cerebro medio, en el cerebro emocional, no está en el cerebro racional. Perfecto. De todas maneras, no está eso en el cerebro racional. No. Pero todo el constructo está articulado uno con otro, claro que sí. Sí, y todo eso lo maneja el cerebro. Sí. Y cómo nosotros fortalecemos el cerebro para que mantenga la sanitud del control de cada cosa. ¿Por dónde se mueve cada cosa? Mira, es interesante esa pregunta porque de hecho MacLeod estableció una teoría que es una teoría vieja pero que sigue muy vigente, la teoría del cerebro triuno. Triuno. Tres cerebros en uno. Triuno. Ajá, tres en uno, no de la Santa Trinidad. Exacto. No de la Santa Trinidad. Triuno, el cerebro reptiliano, que es el que está abajo, que es el que tiene una culebrita, algo que es repte, que solamente es respirar, comer, tener sed, dormir, donde está el tallo cerebral. Si tú estás durmiendo, tú sigues respirando, tú sigues haciendo la digestión. Eso es el cerebro reptiliano. Luego el cerebro mamífero, que es el emocional, y luego el cerebro racional. Entonces, eso ha ido desarrollándose antropológicamente con millones de años de diferencia. Entonces, están separados pero interconectados. ¿Qué pasa cuando esos tres cerebros no están alineados? O sea, tus pies, tu corazón y tu razón. O sea, tú no actúas en consecuencia a tus creencias, a tu sistema de creencias o en diferencia. Tú actúas en disonancia. Viene lo que Leo Festinger describió como disonancia cognitiva. ¿Qué pasa? Que hay un ruido, te hace un ruido. Entonces tú dices, ¿por qué no estoy durmiendo?
Bueno, porque no estás de acuerdo con el trabajo, que no tienes el trabajo que tú aspirabas a tener. Tu hijo te está dando problemas y está haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que tú crees. O, por ejemplo, tú mismo no te ves en el lugar donde tú pensabas que debías tener. Esa herida existencial, lo que nosotros llamamos la herida narcisista, que no tiene que ver con narcisismo, sino que con la construcción de tu yo, de tu identidad. A ti te dijeron que tú tenías que hacer, que tener, pero de pronto no estás o no tienes lo que te dijeron que tenías que hacer o tener. O al contrario, esos pensamientos rumiantes, esos pensamientos repetitivos, de noche te despiertan, te crean ese ruido cognitivo y ahí viene el insomnio, la ansiedad. Si tu pie va por un lado, tu corazón por un lado, tu razón va por un lado, esos tres cerebros no están alineados. Ahí vienen los problemas, no solamente mentales, sino también problemas biológicos, cardíacos, inmunológicos, cardiovasculares, cardiometabólicos. ¿Cómo los articulamos para que haya una armonía? Hay que verlo desde diferentes perspectivas. Como seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, lo primero es entender que nosotros tenemos como esa integralidad, es como la muñeca rusa. Tú tienes... La matrushka. La matrushka, exacto. Tú tienes son 12. El famoso axioma, ¿son 12? 12 o 9. O el famoso axioma que dice, la biología te da un cerebro, pero es la vida la que te da una mente. La mente es una construcción. O sea, la biología te da tu cerebro. O sea, te da tu cerebro, te da tu masa encefálica. La mente es una construcción. Es una construcción. No existe físicamente. Sí existe, porque hay locaciones... ¿Tiene un espacio en el cerebro? Sí. ¿Cómo? Bueno, si nos vamos a conceptos filosóficos, no existe. Exacto. Ajá, pero si nos vamos a conceptos filosóficos, pero si nos vamos a aspectos neurobiológicos, yo te puedo decir que mi capacidad, mi libre arbitrio, que no es tanto lo que yo decido hacer, sino lo que yo no decido hacer, que es lo que hoy falta mucho, el freno moral. No es lo que yo tengo la libertad de hacer. Hace falta freno moral. Total. O sea, no es lo que yo... Personal o socialmente. Total. Hay una psiquis personal y hay una psiquis social. Social, las estructuras. En la colectividad. En la colectividad. Que también está fracturada, está lastimada, hasta los tuétanos. Porque fíjate que los seres humanos, o nosotros como animales políticos que somos los que construimos la sociedad, pero también somos un reflejo de la sociedad. Nosotros criticamos que si los terians, que si lo hemos, pero bajo qué suelo moral se han construido estas nuevas identidades, si podemos decir, pero son fenómenos que van a pasar. En 3 meses no vamos a estar hablando. Yo fui a un programa a hablar de eso y yo dije, los hemos vienen desde los 60, 70, 80. Sí, pero van a pasar, porque son fenómenos, son procesos que se dan en la adolescencia, y ya la adolescencia de por sí es un tiempo muy convulso donde... Son lluvias que se convierten en aguacero y pasan. Sí, y el adolescente viene visitando la infancia, no está madurado, no sabe bien quién es, busca la aprobación de los pares, es gregario, realmente lo que hace es rechazar los pares para ir detrás de la manada. Eso es lo normal, porque él lo que busca es aceptación, validación, y él mismo tiene una construcción todavía sólida de su yo. Entonces, cuando hablamos de este suelo moral bajo el cual emergen, ¿cuál es la genealogía de estas nuevas identidades? Un suelo moral que no es sólido. Recordemos que tiempos buenos hombres fuertes generarán hombres, tiempos buenos generarán hombres fuertes. Hombres fuertes, los hombres fuertes generarán tiempos buenos y los tiempos buenos generarán hombres débiles. Porque ¿cuáles serán sus causas? ¿Cuáles serán sus luchas? Eso nos pasa mucho con los hijos. Total, si tú pones al lado, por ejemplo, no me gusta hacer comparaciones, pero fue a una conferencia de psiquiatría y yo ponía una foto de un cantante urbano y una foto de Amin Abel, una foto de Sagrario y otra de nuestras locutoras de conversatorio inflado y comportamiento Influencer. un poco procas. Y yo decía, ¿qué pasó en estas dos generaciones? ¿Qué pasó en estas dos generaciones? Porque las generaciones... ¿Qué se perdió? Son 30, 40 años para cada generación. O sea, ¿dónde se gestó? ¿Dónde germinó este cambio generacional? En un suelo moral que era débil. Porque si el suelo moral fuera la necesidad de salir a buscar una lucha que nos identificara con algo que no fuera más que el yo, o sea, el ego mismo, la fracturación, la segregación, la polaridad social. Y fíjate que cualquiera creería que estamos hablando de sociología, pero tú no puedes ver al ser humano en su dimensión psicológica fuera de lo social. Es imposible. Y es aquí donde a veces yo tengo estas fricciones con mis amigos psicólogos.
que queremos ver como las partecitas de los problemas. Nosotros no podemos ver la parte... Estructural, Es estructural. integral. Tú tenías, vino aquí uno de los profesores de psicología, hablaba del tema de ver los problemas de los adolescentes como un sistema, y de hecho existe eso, la evaluación sistémica de los problemas. Existe el microsistema, que es la familia, el mesosistema, y existe el exosistema, o sea, que es como un macrosistema. O sea, la sociedad, la política, el Estado, luego está el meso, que son los abuelos, los tíos, qué sé yo, la escuela, y el microsistema, que es la familia. ¿Dónde están los padres? No lo podemos culpabilizar, porque los padres quieren darle a los hijos lo que no tuvieron, quieren que aprendan 4 idiomas. Ahí está el error, en quererle dar. Quieren darle todo eso porque ellos no lo Y le tuvieron. proporcionamos de Y una entonces manera tienen fácil. problema de atención, que es el problema de atención de ellos. Vamos Déficit de atención, que es el déficit de atención de los padres. Vamos a dejarlo ahí, en el déficit de atención. Atención que es tan importante para, me sale la palabra cognición, pero no es cognición, es como... funcionamiento para el funcionamiento, cognitivo. perfecto. Bueno, bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a la pausa y cuando retornemos tendremos a Marcia Castillo de nuevo con nosotros con el teléfono de nuestros estudios 809-685-0504. Era también la época de mencionar el de ella con su consultorio 809-540-2521 o vía WhatsApp. Pausamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. En Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Bien, continuamos con Marcia Castillo, neuróloga, y hoy estamos como saliéndonos de la estructura o el esquema de la entrevista y estamos abriendo a todos los espacios que tienen que ver con su amplia formación neurológica. Cuando nos fuimos a la pausa ya hacía referencia a la atención, pero yo voy a agarrar la atención como algo importante de lo que nos está pasando ahora socialmente, si cabe la expresión, es el hecho del miedo, del temor que tenemos de la debilidad mental, como le dice la gente, de perder el contacto con la realidad
y ese tipo de cosas. O sea, ¿qué tan importante es la atención como tal para no desfallecer, para no dejar debilitar, diríamos, cerebro o mente? Si hablamos de memoria, la atención es medular, porque la atención es la puerta de integración a la memoria. Pongo un ejemplo bastante simple. Si tú estás, por ejemplo, cocinando y te llaman por teléfono para cobrarte la tarjeta que tú la debes, pero tú oyes en el baño que se cayó algo y tú no sabes si ese algo que se cayó es, por ejemplo, un niño, y tú vas a socorrer al niño, tú no te acuerdas qué fue lo que pasó en la estufa, ni te acuerdas qué monto te estaban cobrando en la tarjeta. Entonces, la atención es tan importante que si no hay una atención plena en las cosas, pues la memoria de trabajo, que es la puerta entre la atención, esa memoria de trabajo y memoria temprana, se pierde. Entonces, hoy decimos, mira, es que estoy olvidando, no estoy teniendo memoria a corto plazo, pero es que no estás atencionando. Estás conduciendo y estás en el celular y estás pensando que tienes que llegar al trabajo y estás pensando que cuando llegues al trabajo tienes que hacer un resumen para el jefe, pero que el muchacho no tienes que llevarlo al médico porque te reportó que tenía 3 o 4 días, que sentía un dolor en codo. Entonces tenemos 50 cartones abiertos. Es como que tengas una computadora que tenga, por ejemplo, 5 ventanas abiertas, todas van a funcionar, pero van a funcionar lenta. Y eso mismo pasa con el tema de la atención. Entonces, es que la atención es fundamental para que la memoria funcione bien. Y entonces, no es que haya un problema de déficit de atención. Hay mucho, claro, trastornos de déficit de atención diagnosticado, porque cada día se sensibilizan más las pruebas, la gente tiene más conciencia de este diagnóstico, al cual se llega muchas veces a los padres por los niños que se llevan al consultorio, que si es hiperactivo, que si es impulsivo, que si no obedece órdenes, que rompe los esquemas, que no obedece el orden vertical. Y entonces cuando llega al consultorio, la mamá le dice, pero que el papá era así mismo, el papá, la mamá me dice que era así mismo. Y a veces lo normalizan, dicen, no, pero que eso, el niño que no es intranquilo, que no se mueve. Hay una raya entre el niño que es, digamos, intranquilo, pero que obedece órdenes, que sabe que tiene que esperar un turno de juego, que sabe que tiene que respetar una jerarquía, a un niño que tiene un trastorno por déficit de atención, sea impulsivo o sea inatento. En este sentido, acrisolar la idea de que es importante cuando veamos estos patrones, pues claro, llevarlo, porque muchos de estos problemas colindan. Y cuando un niño, esto no se quita en la adultez, lo que cambia es la cara. Y quiero hacer un señalamiento aquí. El déficit de atención, el TDA en los adultos pasa a tener otra cara. Por ejemplo, ¿cuál es la cara? Procrastina, o sea, deja las cosas para última hora. Para posterior. Ese es el que lo entrega los trabajos a última hora. No dura en las relaciones, cambia de pareja cada rato. No es que sea promiscuo. No que sea promiscuo, es que es incapaz de mantener relaciones interpersonales. Cansa. Sí. El lenguaje, o sea, la comunicación interpersonal es muy difícil porque se antecede a lo que el otro quiere decir, quiere hablar más rápido, pero tampoco puede esperar que el otro le responda. A veces en los lugares de trabajo es difícil respetar el orden jerárquico. Y esto no lo hace porque quiere, sino que porque su mismo déficit de atención lo lleva a tener problemas de insomnio, ansiedad, ataque de pánico, y no sabe cómo autorregularse. A veces hace lo que se llama el famoso como meltdown, que como que se bloquea y como que se frena. Pero es una persona, diríamos, dispersa. Hay inatento y hay algunos que son hiperactivos. El hiperactivo a veces tiene más problemas con temas a veces de ansiedad y mucho más probabilidad de desarrollar problemas de dependencia de sustancias. Entonces, fíjate, le hacen 3 diagnósticos. Trastorno de ansiedad, insomnio, dependencia de sustancias, cuando muchas veces simplemente hacer un diagnóstico de que tiene un trastorno por déficit de atención. Perfecto. Vamos, ahí tenemos llamadas, recordando el 809-685-0504. Dentro de este hilo cabe de todo, cabe el vértigo, cabe la memoria, la migraña, el insomnio y la sobrecarga. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Saludando. Gracias. Mi nombre es Obi, de aquí de La Esperilla. De La Esperilla. La preguntita mía breve es, últimamente he estado teniendo un calentón en la cabeza, pero un caliente fuerte que incluso hasta a veces me provoca como cierto mareo. Y la pregunta, luego de que me responda esa, ¿dónde yo podría asistir o a qué se debe eso? ¿Qué médico debe, exacto?
Exacto, luego de, de responderme, claro, ¿por qué puede ser? ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué se caliente tan fuerte? ¿En qué momento o cómo te calienta? ¿Es en toda la cabeza o es en áreas específicas como la parte de occipital? ¿En qué parte de la cabeza? No, es la cabeza completa, pero a veces se centra en la parte de adelante de la frente, del lado derecho. Okay, muy bien. A veces como que se me clava en este solo lado. Perfecto, pero normalmente la cabeza completa, caliente. Perfecto. Okay. Sí. Sí, muchas veces los síntomas que se manifiestan a nivel pericranial son patologías de la cervical, o sea, problemas en los discos de la columna cervical, artrosis, pinzamiento de disco, hernias discales, que hacen lo que se llama un síntoma diferido. O sea, hay compresión aquí y se manifiesta hacia adelante. Esa es la famosa neuralgia de Arnold. Esta persona que tiene generalmente este dolor constante, el cuello le estrella, crac, y siente esa sensación como de calambre, ardor, quemazón, que se irradia en capuchón. Puede adquirir diferentes topografías, o sea, diferentes áreas, dependiendo de la raíz que comprima. Puede ir hacia abajo, hacia la escápula, hacia las manos, caracterizado por estos síntomas, calambre, ardor, quemazón, y generalmente obedece a esto, a problemas de las cervicales. ¿Qué médico debe ir? Un neurólogo, un ortopeda, un médico internista puede abordar esto con un estudio de imagen y posteriormente derivarlo a terapia o a la farmacoterapia que indique. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nombre y lugar de llamada. José de Santo Domingo Norte. ¿Desde dónde? De Santo Domingo Norte. Perfecto. Villamella. ¿Qué quieres saber, José? La doctora, yo tengo un problemita que a veces se me va la vista y me dan unos vértigos. El médico me recetó una Vertix 24, la tomo, pero últimamente lo estoy teniendo muy frecuente. A veces estoy sentado leyendo, viendo televisión y siento que se me va poco a poco una especie de como nimita, y a veces tengo que agarrarme los oídos y los ojos y echarme alcohol, y al poco rato es que vuelvo de nuevo, por el sentido que hasta pierdo la visión. Perfecto. José, escucha a la doctora. Ok. Si el vértigo y esto que usted manifiesta, que se llama maurosis fugaz, pasa conjuntamente, sin dolor de cabeza, hay que verificar cómo están las estructuras vasculares del cuello, sobre todo la arteria vertebral. Hay muchas personas que tienen compresión de la vertebral por problemas, otra vez, de las cervicales o por algún factor de riesgo de lipidemia, aterosclerosis, hipertensión, y se produce lo que llamamos un síndrome de vértebro basilar. Ahora, también existe lo que llamamos el vértigo migrañoso. Hay personas que tienen estos mismos síntomas como amaurosis fugaz y desarrollan ese problema de pérdida de visión, y luego entonces viene el vértigo. Entonces, habría que ver si este componente se presenta de manera simultánea o que se presenta antes y que se presenta después. Igual aquí es un neurólogo o un otorrino, o los dos. Perfecto. Volviendo a agarrar el tema de atención mientras pasan las llamadas, sucede mucho con los carros, pero buenas tardes. Doctora. Sí, nombre y lugar de llamada. ¿Cómo está? Bien. Germán Rodríguez, Los Alcarrizos. Germán, ¿qué quieres saber, por favor? Los Alcarrizos, usted es mi pueblano, usted es mocano igual que yo. Ah, sí. Un abrazo Sí. fuerte. ¿Desde Sí. dónde? Gracias igual, un deseo de hablar con usted. Doctora, yo Gracias, hermano. quería preguntarle a la doctora. Sí, te estoy escuchando ella, Germán. Yo soy operado de esconia del ojo izquierdo y ahora tengo ya 2 años de operado, pero mi ojo sigue malo, sigue rojo y no veo bien. Entonces también sufro de azúcar y la presión. Entonces me da mucho mareo, me duele mucho el cuello del pescuezo, me duele la espalda. Le digo que no vivo una vida bien después que me operaron ese ojo, que me cayó un producto de veneno en el Ministerio de Agricultura trabajando. Ok, Germán. Ok, hay varias situaciones ahí separadas. Entiendo que pudiera haber un problema, una complicación secundaria, es retinopatía hipertensiva y retinopatía diabética. Pero si existe hiperemia, o sea, en el ojo, que el ojo está rojo, entonces habría que ver si es un daño secuelar de eso o hay una copatología asociada. Ya los dolores cuando son poliarticulares, o sea, varias articulaciones, siempre es bueno hacer un perfil reumático o ver si hay alguna otra condición de tipo, por ejemplo, artrósica, que esté generando eso. También si es un diabético,
Hay que ver si es un dolor neuropático. Los diabéticos 1% alto va a ser dolor neuropático, dolor en los nervios. Entonces sería importante un abordaje más integral en ese caso. Médico específico. Varios Debe sí, ir a, por integral, debe pero ir a su oftalmólogo o a un neurooftalmólogo, y sería importante en el caso del dolor, si el reumatólogo ya descartó que no hay una patología reumatológica, pues puede verse con un ortopeda. mientras tanto que haga ejercicio, que no coma Lo sal. del ejercicio sería bueno revisar también cómo está la presión del Caminata ojo. me refiero. Puede hacer una caminata suave, y en todas las personas se recomiendan los 3 doctores por excelencia de medicina. Dieta balanceada, o sea, Sí. considerando que es diabético. Vegetales. Un buen sueño, dieta mediterránea, un buen sueño y ejercicio suave, como tú dices. Perfecto, buenas tardes. ¿Aló? Se cayó. Hello, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nombre y lugar de llamada. Habla Rosario Lebrón desde el Almirante en Santo Domingo Este. Doña Rosario, pero usted tiene una voz fuerte, potente, huracanada y muy hermosa. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Es Yo suyo. tengo artritis reumatoide y tengo fibromialgia. Tengo disco en la columna con problemas. Y yo le quería preguntar, y me dan mucho mareo, tengo pérdida de memorias. La fibromialgia tiene 50,000 síntomas. Y doctora, yo le quería decir, ¿por qué aquí no se habla de la fibromialgia? Una enfermedad tan dolorosa, yo vivo muy triste. Mi artritis está controlada, pero esa fibromialgia me mantiene triste, doctora. Ya no se habla de eso, nada. Escuche la doctora. Sí, el punto que ella comenta es muy importante, porque la fibromialgia es una enfermedad muy estigmatizada. Y Complicada, compleja. No, y estigmatizada, porque También. la fibromialgia es una enfermedad, no es que es cuasi exclusiva de mujer, pero es más frecuente en mujeres. ¿Cuántos pacientes masculinos tú conoces con fibromialgia? Ninguno, Entonces, pero mujeres como sí. es una enfermedad tan ecléptica en cuanto de síntomas, entonces suele adjudicarse a somatización, se está haciendo, a que quiere llamar la atención, a que es una forma de derrubrarse, ya sea de estado o con una ganancia secundaria. Es cierto, necesita educarse más sobre el aspecto de la fibromialgia, necesita derrumbarse estigma, tabúes, genera depresión, ansiedad. Le prometo traer una persona Hablamos de experta en fibromialgia, los neurólogos hablamos de fibromialgia, es nuestro campo de expertise también. Y lo que usted comenta sobre el fibrofoc, que es la única niebla mental que tiene nombre, es la niebla mental asociada a la fibromialgia. Haga ejercicio. Sobre todo, si tiene tema de depresión, es importante la terapia cognitivo-conductual, que es una de las cosas que ayudan en la fibromialgia. Mejore su microbiota, correlacione el aspecto de sueño, y siempre es bueno lo que es aceptación y compromiso. En la fibromialgia es importante practicar la gratitud, porque a veces no es por qué nos pasan las cosas, sino para qué nos pasan. Perfecto, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, nombre y lugar de llamada. Sí, le habla Franklin de la ciudad Juan Bosch. ¿Qué quiere saber, Franklin? Sí, yo tengo un inconveniente que cuando yo estoy acostado y prendo el abanico, tengo que arroparme los pies porque me da como una cominita en los pies el aire y me molesta. Ok. ¿Eres diabético? Yo quiero saber que si eres diabético, Franklin. Franklin. No, yo no soy diabético, pero mi padre era diabético y tengo una hermana diabética. Okay. Ve al De acuerdo. diabetólogo. Gracias, Franklin. Mira, hay dos fenómenos en términos de sensibilidad. Existe la alodinia, que es la sensación del dolor sin estímulo, y la hiperpatía, que es un estímulo, un roce, que no debe generarte dolor, te genera dolor. Por ejemplo, en el caso tuyo, el abanico te genera un problema de sensibilidad, o sea, te molesta. Entonces, casi siempre esas dos alteraciones se ven en las neuropatías. Si hay una neuropatía y en tu familia hay diabetes, sería interesante que evalúes la posibilidad de tener algún problema relacionado, sea con una diabetóloga. Una diabetóloga, o que te haga un estudio que se llama estudio de conducción nerviosa, que es el estudio que diagnostica esa patología. Perfecto. Antes de que entre otra llamada, vamos sobre el carro. Ya está ahí, sí. Dejo el carro en el parqueo, dejo el carro en la calle, pero lo dejo
cierro con el control y me voy. No veo dónde ni nada de eso. Cuando salgo no lo encuentro. Entonces comienza la mente a forzarse y eso me trae como la presión de que estoy perdiendo la memoria, estoy esto y el otro. Bien, esa es la pregunta. Vamos a pasar y entonces luego retornamos a la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lugar de llamada y pregunta. Mi De nombre. Montecristi le habla. Montecristi. ¿Su nombre? Manuel Matos. Mato, ¿qué quiere saber? Yo quiero que la doctora me adivine qué tipo de organismo que yo tengo. Le voy a dejar la edad para último. Yo no tomo ninguna pastilla de ninguna índole. Perfecto. Sí. Yo hago todo lo que... Pues, mi esposa se murió, ¿verdad? Sí. Sí. Pero yo hago todo lo que se necesite hacer en una casa, lavar, planchar, cocinar, de Un todo. hombre completo, Matos. Sí, sí. Pero entonces, fíjese, yo me bebo una botella de romo todos los días y tengo 65 años fumando. Y tengo 86 años de edad. Y 86. no sufro nada más de arranque cuando no tengo cuarto. Gracias, Mato, por compartir tu experiencia de vida con nosotros. Doctora, ¿quiere Bueno, ampliar? Mato, lo único que yo le voy a decir es que los que nos están escuchando, que hagan todo lo contrario a lo que usted hace. Está bien. El Pero carro. gracias, porque acuérdese que cada quien tiene su genética, tiene su reserva cognitiva. Y lo felicitamos. Y lo felicitamos, pero invitamos a la gente a no hacer nada de lo que usted hace. Eso fue usted. Eso fue usted. Único. Único. Bien, el carro que dejamos en el parqueo, Y uno dejamos en la calle. uno deja de estar sano hasta que se enferma. Es correcto. El carro. ¿Se entendió? Sí. No deja de estar sano hasta Sí, que se hasta que enferma. se enferma. Hasta que se enferma. El carro, bueno, otra vez volvemos. Dormimos mal. Tenemos 50 Es cosas la al mismo falta de tiempo. atención, lo que me refiero, A, de que no a eso me fijo. refiero, no tengo atención, duermo mal, estoy haciendo 50 cosas en ese sitio, tengo pendiente 50 tareas, estoy pensando mi cerebro con la celeridad de la vida, no atenciono dónde dejé eso. Si yo se me parqué en el 5B, lo tengo pendiente, yo sé que fue en el 5B. Entonces, no me embiste... Si lo registra. Ajá, no me embiste ese miedo atávico del ser humano, el miedo a enfermar, el miedo a morir y el miedo a perder la locura, a perder la cordura. Porque esos son miedos que están aquí acrisolados en la esencia del ser humano. Y entonces, cuando tú piensas, primero, que te vas a enfermar, que vas a perder la cordura y que por ende posiblemente se enrostre el tercer miedo, que es morir porque vas a adquirir una condición neurodegenerativa que te va a llevar a encamarte. Nadie se muere de demencia, pero se muere con demencia y todas las condiciones que vienen asociadas. Entonces, todo eso viene en una retahíla de emociones, sentimientos encontrados que te ponen a pensar en la vulnerabilidad y tu finitud humana. Perfecto, buenas tardes. ¿Aló? Lugar de llamada y pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nombre, lugar de llamada y pregunta. José Lugo de Baní. José, don José, ¿qué quiere saber? José Lugo de Baní. Don José Lugo de Baní, ¿qué quiere saber, por favor? Doctor, a mí me pasó algo ayer extraño. ¿En qué consiste? Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir para mi trabajo. Pero los domingos no trabajo, son días libres. Ayer yo me acuesto a las 12, un poquito después de que como. Y usted sabe qué me pasó, doctor. Despierto a las 2 de la tarde y cuando despierto salgo corriendo porque creo que es por la mañana que he agarrado el día para ir para el trabajo. Pero se fue. Oigan, yo salí corriendo y me paré en la puerta y cuando veo, digo, pero Dios mío, ¿y qué hora hay? Cuando miro el reloj, son las 2 de la tarde. Digo, ay, es que yo hoy no voy a trabajar. Óigame. Bien, escuchen la doctora. Ahí fue que registró que era domingo y 2 de la tarde. El despertar confuso no necesariamente es patológico, sobre todo en la siesta, porque no lleva a la arquitectura normal del sueño. Entonces, ahora, si es repetitivo, constante, hay que ponerle atención, pero un despertar confuso en una siesta no suele ser necesariamente patológico. Y eso, al igual que lo del carro, en los parqueos, no es un problema de que estoy perdiendo la memoria. El asunto es la repetición de los patrones. O sea, si eso te pasa a cada rato, constantemente, recordemos, no es lo mismo
no saber, perder las llaves, que no saber cómo se usan las llaves. Perfecto, pero poner atención es la atención recomendación. es fundamental en un mundo meramente inatento, extremadamente acelerado, cargado de cortisol, inflamado, donde se ha perdido la capacidad de conectar con el otro, se han perdido los espacios de diálogo. El diálogo es hacia adentro, no es hacia afuera. Claro. El hombre está hipervaciado. Era imposible que esa ecuación no diera en cada vez más problemas de memoria. Perfecto. Conversamos con la doctora Marcia Castillo, neuróloga. Su consultorio 809-540-2521 o comunicarse con ella vía WhatsApp. Pausamos. ¿Y si te demostrara que la vida es más linda de lo que te imaginas? Las cosas simples son las que cuentan. Porque todo lo que se hace desde el corazón, florece. Que cada sabor guarda un origen. Y cada origen, una historia sembrada con esperanza. Y cuando menos lo esperas, la vida te sorprende. Desde hace 60 años, hemos estado ahí recordándote que siempre existen razones para ver la parte rica de la vida. 60 años. Así de rica es la vida. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bien, ya entramos a la parte final de Portada Digital con la doctora Marcia Castillo, neuróloga. Vértigo, memoria, migraña, insomnio, intuición, sobrecarga, pero también la atención. Importante y vital. El sueño, doctora, que usted ha hecho referencia, el dormir, y siempre se dice dormir con calidad, pero nadie explica la estructura, la raíz de esa calidad. Que 8 horas, que 6 horas, que... No. Yo duermo 5 y bien. Eso es correcto. Realmente explicar primero que las necesidades fisiológicas de las horas del sueño cambian a medida que cambian nuestra vida. Por ejemplo, un adolescente necesita dormir más horas que lo que necesita una persona por encima de 65 años. Y el insomnio no solamente se define en relación a la cantidad de horas, sino a la calidad. Tengo que interrumpirte, buenas tardes. A la calidad quedamos ahí. Buenas. Buenas tardes. Sí, lugar de llamada y nombre. Monteplata. ¿Perdón? De Monteplata. Monteplata, ¿qué quieres saber? Sí. Yo tengo una hermana que tiene 63 años de edad y siempre a cada rato le da mareo. ¿Qué es bueno para eso? Que me diga, doctor, ¿qué se debe hacer para eso, mareo? Perfecto, escuche a la doctora, por favor, y gracias por su llamada. Ok, hay que hacer una distinción entre los mareos, que son la famosa lipotimia, que es el vaído que te da. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre, cuando se te baja la presión, cuando hay un golpe de calor, eso es un mareo. Lo otro es el síncope, que es la pérdida de la conciencia con pérdida del tono postural. Por ejemplo, lo más frecuente es el síncope vasovagal. Te van a sacar sangre o estás en un velorio, ¡pra! Lo que la gente dice goteó, se sincopó. La convulsión. Causa. Ajá. Exacto. Es el síncope vasovagal, que es el más frecuente. La convulsión, que a veces puede parecer un síncope, pero la gente siempre piensa en convulsión con que hay movimientos tónico crónico generalizado, relajación de esfínteres, mordedura de lengua, pero hay convulsiones atónicas, que es que simplemente la persona cae. Y ya vienen entonces los vértigos, que es una sensación ilusoria de que yo me estoy moviendo en relación a las cosas o que las cosas se mueven en relación a mí. Entonces, el vértigo tiene un manejo que dependerá de la causa. Me quiero aquí signar porque la gente dice, sufre de vértigo. Vértigo no es un diagnóstico, vértigo es un síndrome. Vértigo de Meniere, vértigo posicional benigno, vértigo por problema de colesterol, por problema de tiroides, problema de la cervical, problema de estrés, los ataques de pánico te pueden dar vértigo, problemas cardiovasculares, hay muchísimos. ¿Médico que tiene que ir? El neurólogo, el otorrino, hay otoneurólogo. Eso se hace un escrutinio en función del tipo de vértigo y la causalidad del vértigo. Perfecto, buenas tardes. O buenas noches.
Sí, nombre, lugar de llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por favor, un poquito rápido, que estamos cerquitica del final. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, lugar de llamada y pregunta, Le por habla favor. Juliana desde Villamella. Perfecto. ¿Qué quiere saber, señora? La hija mía, le estoy hablando por la hija mía. Perfecto. Su pregunta, por favor. La hija mía sufre de dolor de cabeza constante. Ella sufre de la vista. Entonces, ella le recetaron unos lentes. Y ella se pone los lentes y como quiera le da mucho dolor de cabeza. Yo quiero saber... ¿Qué edad tiene su hija? ¿Qué edad tiene su hija? 36 años. ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Qué estudia? Ella es profesora de un centro técnico. Pedagógico. Ok, Perfecto. muy bien, gracias. Mire, hay una visión errónea en cuanto al tema visual y los dolores de cabeza. Una migraña se puede exacerbar si usted tiene un problema de miopía, hipermetropía, astigmatismo, pero no es la causa. O sea, una persona sufre de migraña y generalmente, como es la sexta causa de discapacidad y la causa más frecuente, 26% de la población mundial vive con migraña. Entonces, casi siempre una cefalea, en términos estadísticos, o es migrañosa, o es tensional, o mixtura esas dos. Hay otras causas de cefalea, pero siempre se identifica si le molesta la luz, si le molestan los sonidos, si se detona con el hambre, con la deshidratación, con el estrés, con la mala calidad de sueño, con la menstruación, que son los detonantes principales. Si en la crisis hay aura, o sea, si le avisa ese dolor de cabeza, si hay síntomas digestivos, esos criterios son como los criterios más conocidos de la migraña. Entonces, si es episódica, se da tratamiento para el dolor de la migraña. Si es constante, como es el caso, parece ser una migraña crónica, entonces hay que ver si hay una concomitancia de patología para poner lo que llamamos un tratamiento profiláctico. Tiene lente y tiene oftalmólogo como profesor. ¿Qué otro debe? Debe ver un neurólogo. Neurólogo, perfecto. Claro. Doctora, estábamos hablando del sueño y usted quedaba en la calidad. En la calidad, depende de la calidad. Muchas veces no de la cantidad, porque hay personas que necesitan menos cantidad de tiempo y personas que necesitan más tiempo. Igual existen cronotipos. Hay personas que son, por ejemplo, más productivos en la mañana, que son los famosos alondras. Hay personas que son más productivos en la noche, los que pernoctan, que son los famosos búhos. Entonces, esto nos da la idea muy clara de que la cantidad de sueño, claro, redunda en cómo tú te vas a sentir reposado al otro día, que es lo que nos da como el rostro de si esa persona está durmiendo mal, y lo que tú preguntas sobre la calidad del sueño. Y recordemos que esta calidad de sueño es lo que va a acrisolar la memoria, prevenir enfermedades neurodegenerativas, la salud cardiovascular, la salud metabólica, limpiar la basura neuronal, equilibrar ciertos neurotransmisores. El sueño, a dormir, se va como se va a un taller. El sueño es como un taller para el cerebro, para la memoria, para las emociones. Un taller literario. Literalmente un taller. Por eso el sueño es tan importante. Yo digo literario porque como eres poetisa o poeta. Literalmente el sueño es un taller, es como ir a un psicólogo, a equilibrar tus emociones, a mejorar tu memoria, a mejorar tus funciones atencionales. Es importante que entendamos ese aspecto, digamos, de cuidado del sueño. Hace 2 o 3 días fue el Día Mundial del Sueño y en todo el mundo se hicieron campañas sobre la importancia del sueño. ¿Qué es lo más importante para ambientar y que te ayude a ese sueño de calidad? El sueño es como o sea, la habitación debe ser como prácticamente un altar. A la cama nada más se dan 2 cosas, a dormir y a otras cosas que tú sabes. No amagues tanto. Bueno, el caso es que en la cama hacemos muchas cosas, comemos, vemos series de Netflix, entonces el cerebro es demasiado de estructura, demasiado de llenar espacio, de llenar estructura, de tener orden. Entonces, ambientar la luz mortecina, la luz amarilla, un ambiente que sea ni tan frío ni tan caliente, tu aroma de lavanda, ir siempre a la misma hora a la cama, no comer muy tarde de la noche, porque entonces nos pasamos el día entero embromando en la calle y comemos a las 7 de la noche una cantidad de comida y obviamente tenemos que hacer la digestión. El tálamo y el hipotálamo están trabajando. Igual hacemos ejercicio hasta alta hora de la noche y tenemos que enfriar esa sangre, entonces no podemos dormir. Noticias, que si Trump, que si la guerra, que si esto.
Se quedó para mañana. Ya no podemos descansar. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestra invitada, la doctora Marcia Castillo, neuróloga. Recuerden su consultorio 809-540-2521 o vía WhatsApp. Totalmente agradecido de ella permanentemente, de ustedes también por haber estado con nosotros esta hora de Portada Digital. Mañana a las 6 en punto, yo soy Rafael Ovalles y estaré en espera de cada uno de ustedes.